Buenas tardes. Buenas tardes. Este, Les damos la bienvenida a esta mesa del coloquio, a todos los asistentes, participantes y comentaristas que vamos a tener el día de hoy. Es un gusto para mí estar en este momento aquí. Mi nombre es Laura Pardo. Voy a estar moderando esta mesa número 2 que tiene por nombre el conocimiento histórico como fundamento para la conservación. Esta es la segunda parte. A su vez, hay una mesa simultánea en este momento, es la mesa de reflexiones en torno a la rehabilitación de edificios y conjuntos patrimoniales. Esa es la primera parte de esa mesa. Vengo de la Universidad Modelo de Mérida y quiero darles algunas indicaciones para que tengamos en cuenta en las presentaciones. Por tiempo de exposición son 15 minutos. Aquí en esta ronda tendremos 4 exposiciones y para los comentarios de los comentaristas son 5 minutos por cada persona y luego tendremos un espacio de 5 minutos para las preguntas que por favor les agradecería hiciéramos en el chat. Entonces, comenzamos presentando a los comentaristas que tenemos el gusto de escuchar el día de hoy. Voy a presentar al doctor Alejandro Jiménez Vaca del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en arquitectura, maestro en arquitectura y arquitecto por la UNAM. Es profesor e investigador de la CEPI, de la ESIA, Unidad Tecamachalco del IPN desde el 2014, donde él ha participado en diferentes investigaciones sobre patrimonio arquitectónico, restauración arquitectónica en temas como las acequias de la época virreinal. Ha impartido diversos cursos relacionados con el patrimonio arquitectónico, la restauración arquitectónica, teoría e historia de la arquitectura. Actualmente es coordinador académico del programa de doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la CEPI ESIA TEC. Tiene diversas publicaciones referentes a la tecnología hidráulica virreinal, la lectura histórica, arquitectónica y la ingeniería virreinal. Ha recibido diversas distinciones como la Medalla Alfonso Caso 2013 por los estudios más destacados del doctorado en arquitectura, posgrado de arquitectura UNAM. También la Medalla Alfonso Caso 2010 por los estudios más destacados de la maestría en arquitectura, posgrado de arquitectura UNAM. El Premio Nacional INA Francisco de la Maza 2018 a la mejor investigación, el Premio Nacional INA Francisco de la Maza 2011 a la mejor tesis de maestría. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación, arquitectura e ingeniería hidráulica, siglos XVI al XX, arquitectura y patrimonio industrial, siglos XVI al XX, historia de la construcción en México, siglos del XVI al XX, morfología urbana en México. Y también tenemos como comentarista a la maestra María del Pilar Vargas Salazar. Ella es originaria de la oficina salitera Pedro Valdivia, región de Antofagasta, Chile. Arquitecta por la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile, 2006. Y es maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato, México, año 2013. Titulada con el proyecto de investigación Identidad Territorial Minera, propuesta teórica para la revalorización del mineral de la luz, Guanajuato. Tesis patrocinada en el marco de Capac Ñan, Chile, por el Consejo de Monumentos de Chile. Grado obtenido por unanimidad de votos con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con diversos diplomados de arte religioso, muralismo mexicano, tierra, cal y conservación preventiva del patrimonio edificado. En México ha apoyado en talleres al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y en desarrollo de productos con la Sociedad Cooperativa de Productores Campesinos Tosepan Panquizaque, Puebla. Desde el año 2007 a la fecha ha trabajado en conservación de bienes muebles e inmuebles y en el desarrollo de proyectos de restauración en el estado de Guanajuato, destacando entre ellos el proyecto de iluminación y rehabilitación eléctrica del centro histórico de la ciudad de Guanajuato y el proyecto ejecutivo para la dignificación del Templo de la Misericordia, el Hospitalito en la ciudad de Irapuato. En su país de origen se desempeñó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, en el Plan de Reconstrucción Tocopila 2007. También participó en el proyecto y procesos de restauración arquitectónica del casco central de la ex oficina salitrera de Chacabuco. Ha participado como conferencista en temas de patrimonio cultural, material e inmaterial.
Ha asesorado, diseñado y coordinado el taller de arquitectura vernácula y sistemas constructivos tradicionales, taller de restauración de arquitectura de tierra de la Universidad de Guanajuato y recientemente el primer diplomado de documentación y rehabilitación de arquitectura vernácula, tradicional y popular, organizado en conjunto con ICOMOS México. Desde el año 2014 a la fecha, imparte cátedra en la maestría en restauración de sitios y monumentos de la Universidad de Guanajuato con las materias de teorías de la conservación y la restauración, catalogación del patrimonio edificado, terminología arquitectónica y de restauración, participando a la vez en asesorías, tutoría y sinodal en diversas tesis de maestría. Ya una vez conocimos un poco acerca de nuestros comentaristas, podemos dar inicio a la primera expositora. Ella es Jael Alejandra Ramos Quintero, con el tema de recuperación de infraestructura hidráulica en el siglo XVIII, alberca y pórtico del antiguo convento de San Joaquín. Ella es ingeniero arquitecto, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco del IPN. Es maestrante en el programa de Maestría en Conservación y Restauración Arquitectónica en la ESIA de Camachalco. Damos inicio a su ponencia durante los próximos 15 minutos. Queremos pedirles encarecidamente que mantengan sus micrófonos cerrados y por favor a las y los ponentes que puedan respetar los tiempos que están asignados para las presentaciones. Muchas gracias. Está cerrado tu micro. Ya, perdón, buenas tardes. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, no está como presentación, pero está como en el... Si lo puedes poner en pantalla completa, sería muy bueno. Sí. Un segundito. ¿Ya se ve como pantalla completa? No. ¿Tienes dos pantallas? No. Déjenme ver qué es lo que sucede, por favor. Creo que ahora sí ya, ¿verdad? Lista, sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi participación del día de hoy gira en torno a mi caso de estudio como maestrante de este programa de conservación y restauración arquitectónica. Y este es el conjunto arquitectónico conformado por la alberca y pórtico del antiguo convento de San Joaquín, en la actual alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Primero que nada, como una aproximación al contexto espacial del inmueble, tenemos este plano de aquí, que es un fragmento de la colonia deportiva Pensil, actualmente pues la colonia a la que pertenece esta ubicación, perdón. Y bueno, podemos observar con la línea punteada que está en plano lo que corresponde al perímetro de lo que actualmente es el Panteón Francés de San Joaquín, que se encuentra en funcionamiento desde 1940. Y es justamente al interior de este predio que la alberca y pórtico o este conjunto en cuestión está emplazado. Es decir, ya es parte de la propiedad privada de la asociación que dirige el Panteón Francés. Sin embargo, podemos observar todavía actualmente la proximidad que mantiene con el casco del convento original, que actualmente se encuentra en funciones completamente independiente al Panteón Francés. Son dos entidades completamente independientes. Y bueno, podemos observar que está emplazado en el ala poniente del predio y fue declarado como monumento histórico el 14 de diciembre de 1990 con la categoría de arquitectura de producción agropecuaria. La época de su edificación data del siglo XVIII y bueno, actualmente se encuentra en un estado prácticamente de abandono y obsolescencia por falta de medidas precautorias para su mantenimiento.
Tenemos entonces como particularidad de este caso de estudio que no nada más desde desde que se erigió el Panteón francés como propiedad privada, sino incluso desde antes, dado que siempre fue parte del convento carmelita de San Joaquín, está aislado por completo o casi por completo de la actividad cotidiana de su entorno inmediato, y con ello, por supuesto, va de la mano un desentendimiento por ignorancia de su existencia por parte de la población, pues de su entorno inmediato. Entonces, bueno, en esta planta de conjunto, que es un zoom un poco más cerca, tenemos cómo está la disposición arquitectónica del conjunto. En la parte superior podemos apreciar lo que es el pórtico de contemplación o pórtico de recreación también, que pues básicamente es una galería rectangular de 29 metros por 7.5 metros de ancho. Y en la parte inferior de esta planta tenemos a la alberca, que es un estanque a cielo abierto y que en su momento fungió como obra de infraestructura hidráulica para abastecer toda la parte de los cultivos de lo que en algún momento fue el complejo conventual. Entonces, tenemos como esta particularidad, la enclaustración del predio, bueno, perdón, es que se escucha un micrófono, perdón. La enclaustración, que ha sido desde prácticamente el momento 1 que se erigió, el abandono y la particularidad de que al ser una alberca a cielo abierto, pues actualmente se encuentra completamente deteriorada y completamente cubierta por tierra. Y antes de entrar a todo lo que es el marco histórico para entender un poquito mejor nuestro inmueble, tenemos el factor de cómo nos enfrentamos constantemente a la falta de conocimiento, de información o de registro histórico, al menos en lo que se refiere a fuentes primarias de información. Y bueno, esto como parte de nuestro programa, estoy segura que a muchos nos ha sucedido, pues realmente es como un impedimento para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Y entonces es necesario remontarse a algunos otros recursos de investigación o de aplicación de tecnologías mixtas en campo para poder nosotros así interpretar todo aquello que el vestigio histórico escrito o documental no nos está aportando. Entonces, bueno, como primer punto de este marco histórico, quisiera resaltar que tenemos 3 etapas principales. La primera se remonta a la llegada de la Orden Carmelita a la Nueva España. Y bueno, es en ella que, como algunos ya sabemos, los carmelitas llegaron en una época ya un poco tardía en comparación a otras órdenes que tenían la misión de evangelizar estos nuevos territorios de España. Y aunque originalmente llegaron como parte de este plan de evangelización hacia la población originaria, poco a poco se fueron decantando por aquellas actividades que realmente caracterizaban a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Y en este caso tenemos, bueno, en este aspecto tenemos 4 puntos muy resaltables, que son el eremitismo, la contemplación, la interiorización y la búsqueda de la espiritualidad. En otras palabras, si bien ellos llegaron con esa misión evangelizadora, transcurrió muy poco tiempo para que realmente se empezaran a dedicar a pues, sus actividades como orden, y todas ellas, o casi todas ellas, eran a puerta cerrada. Incluso, pues es como dato curioso, ¿no? Que la Orden de los Carmelitas ni siquiera aceptaba criollos para tomar los hábitos. Entonces, en esta primera etapa histórica, realmente podríamos decir que se construyó, bueno, empezaron ellos a fundar en la provincia de San Alberto de la Ciudad de México actualmente sus diferentes puntos, pero en realidad el convento se empezó a erigir a finales del siglo XVII, y desde ese punto de partida en el que sí hay registros históricos con respecto a su fundación, hasta el día de hoy realmente lo que hay en torno al aljibe o alberca y el pórtico de contemplación es pues información prácticamente nula o sumamente escasa. Después, la segunda etapa sería la que corresponde a los siglos XVIII y XIX, que bueno, como ya comentamos, el conjunto se construyó precisamente en el siglo XVIII. Y en ella, como ya mencionamos, toda la actividad iba en torno, era interna del convento. Realmente la información
me refiero a información más que nada gráfica en torno al inmueble, pues no podemos encontrar realmente mucho consultando los archivos oficiales. Tenemos por aquí un plano general, por ejemplo, de la Ciudad de México. Vemos resaltado en la parte izquierda el área que correspondería al convento, y pues realmente ya al no formar parte de la Ciudad de México central, o lo que hasta entonces delimitaba la Ciudad de México, no hay un registro como tal. Avanzando un poquito más, como ejemplo con la Carta Hidrográfica del Valle de México, lo mismo, nos encontramos con que si bien ya figura el convento de San Joaquín como parte del mapa, pues bueno, es información realmente bastante burda, aunque sí nos sirve como referencia para entender y para rectificar su importancia como obra de infraestructura, dada su cercanía con el río San Joaquín, perdón. Igualmente aquí, en una carta cartográfica de 1899, ya se aprecia un poquito mejor lo que es la planta correspondiente al convento. De la alberca y del pórtico, pues no hay mayor información. 1922, aquí pues ya se había fragmentado el predio original para venderlo a particulares. Y de ahí saltamos un poco abruptamente a 1946. A partir de ese año hay una serie de fotografías que son parte del único registro gráfico que tenemos como, pues viendo al complejo funcionando, todavía en uso. Podemos apreciar que todavía se aprecia un cuerpo de agua considerable, y si bien ya el inmueble se encuentra bastante deteriorado y se aprecia que ha habido algunas intervenciones, pues por ahí las referencias documentales al respecto no existen. 1950, igualmente es una foto anónima, de hecho son fotos que se han rescatado de publicaciones de hemeroteca. Y básicamente esa es la desinformación a la que nos enfrentamos en este caso muy particular, porque al tratarse de una propuesta de intervención para el rescate y conservación del inmueble, pues bueno, uno de los factores fundamentales es justamente el poder o el interés por poder recrear, reconstruir, reproducir y proyectar acorde a lo que realmente fue el inmueble, y en este caso no contamos con demasiada información. Y eso nos lleva a la tercera etapa, que es en la que estamos ahorita pues situados, que es la etapa de estado actual, y que irónicamente es de la que más podemos recabar datos, porque si bien no contamos con un registro histórico, con un registro a nivel plano, con un registro de métodos de construcción y edificación, al menos tenemos la posibilidad de poder analizar y dar lectura a nuestro objeto de estudio en físico y en campo. Y es ahí donde entra pues parte de lo que se ha desarrollado como dentro de este primer semestre de la maestría, que en mi caso en particular ha sido justamente el apegarme a lo que puedo medir y ver en sitio, para poder de esa manera interpretarlo, plasmarlo y poder llegar a una conclusión o a una proyección. Algo importante a resaltar en este aspecto es que, pues bueno, se nota que el complejo conventual pasó por diferentes etapas, y también lo mismo aplica para este conjunto arquitectónico, porque analizándolo en sitio podemos ver que hay diferentes materiales que corresponden a diferentes épocas, y por lo tanto pues una lectura en campo es lo ideal. Estas imágenes que veremos a continuación son un levantamiento. La parte superior son planos basados completamente en levantamientos por medios manuales, es decir, telémetro, cinta y demás herramientas. Esa era la fachada principal. Esta es la fachada posterior con sus contrafuertes, y todo tal cual fue levantado, medido y dibujado prácticamente piedra por piedra de lo que tenemos actualmente en sitio. Esta parte de aquí es el interior. Vemos marcadísimos deterioros. Vemos también vestigios de pintura mural, un punto difícil de tratar porque pues su reproducción o su intento de reconstrucción es todo un reto.
Y es entonces que después de haber pasado por este proceso de medición de lo tangible físicamente, pasamos también a la aplicación de tecnologías mixtas para poder lograr una reconstrucción lo más precisa posible. Entonces, el primer paso en este caso fue una fotogrametría básica con cámara reflex y con cámaras de teléfono celular, haciendo diferentes pruebas para ver qué tan precisa podía ser. Las pruebas, la verdad es que no fueron como tan productivas como en cierto momento se pensaba, son un poco imprecisas. Y entonces nos remontamos, bueno, más bien tomamos ahora la fotogrametría aérea como recurso con mejores resultados. Y por último, cosa que está en proceso actualmente, tenemos la aplicación de tecnología láser scanner para poder levantar ahora sí que al milímetro pues el conjunto, ¿no? Cosa bastante importante para poder proyectarlo como propuesta. Y como resultado, bueno, no final, pero del proceso en el que estamos actualmente dentro de nuestros alcances, pues la generación de modelos básicos, tridimensionales, ya dejando un poco de lado el tema de los deterioros, para poder intentar replicar lo que habrá sido este pórtico en su momento de auge, situado temporalmente a mitades del siglo XIX. Y la idea de justamente esta, bueno, de mi trabajo de tesis y de esta aplicación de métodos mixtos es el poder materializar con materiales, con procedimientos constructivos y todo lo relativo a ello, una propuesta visual de cómo el inmueble pudo haber lucido. Realmente está en proceso ahorita, por ejemplo, toda la parte de análisis de materiales, toda la parte que sería subsecuente a esto, es decir, el análisis en laboratorio, etcétera. Pero bueno, la idea es justamente el poder contrarrestar un poco esta falta de información documental utilizando estas tecnologías aplicadas y esperando poder tener un resultado que nos permita llegar a una propuesta de intervención adecuada. Gracias. Eh, bueno, terminando esta participación, posteriormente al final podemos comentarla y damos paso a Xochitl Pascual Granados con el tema la arquitectura multifuncional de las actividades de ocio en la Ciudad de México de los primeros años del siglo XX, Cine Palacio Blanco. Xochitl Pascual Granados estudió la licenciatura en la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Actualmente trabaja en la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM y cursó el cuarto semestre de la maestría en Restauración del Patrimonio Arquitectónico en la UNAM, en modalidad parcial. Damos paso a su presentación. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Sí se ve, Xochitl, pero Sí. no te vemos a ti. ¿Perdón? No te vemos tu presentación, pero no te vemos a ti en chico. Sí, es que no tengo buena señal. Ah, ok, ok, ok. Me voy a quedar un poquito así, discúlpenme. Bueno, como bien lo dijo la compañera Laura Pardo, yo acabo de concluir el cuarto semestre, estoy cursando la maestría en tiempo parcial. Y mi comité tutor es la doctora, mm, bueno, la principal, la doctora Mónica Cejudo, en conjunto con la maestra Dolores Martínez y el doctor Alejandro Ochoa Vega. Como bien dijo, el nombre de mi investigación es la arquitectura multifuncional de las actividades de ocio en la Ciudad de México de los primeros años del siglo XX. Cine Palacio Blanco. Bueno, este inmueble está ubicado en la calle de República de Uruguay, número 25, en el ahora llamado Centro Histórico, entre el eje central y la calle de Simón Bolívar. Actualmente es propiedad de la UNAM.
Este edificio se construyó en 1914 por el ingeniero Leopoldo Vigil y el giro principal fue el de la exhibición de cintas cinematógrafas. Es por eso que se le conoció como Cine Palacio Blanco. Asimismo, tuvo espacios para actividades simultáneas de ocio, ya que por su particularidad arquitectónica, al ser construido a base de estructura metálica remachada y entre pisos de bóvedas porfirianas, ayudaron a que éste contara con claros lo suficientemente amplios para salones de baile, centros sociales, restaurantes, etc. En el cuadro de la derecha tengo una cronología de algunos de los usos en los que se ocupó el edificio desde su construcción. Como se mencionó antes, se ocupó como cine, salón de eventos, círculo francés, círculo catalán, academia de billares y rifas, escuelas de cultura física, salón El Tiro al Blanco, como restaurantes, sede de los sindicatos de Confederación de Trabajadores y Unión Sindical de Sastres, entre otros, es decir, actividades de ocio. Posteriormente fue sede de la tienda Radio Surtidora por casi 40 años, así como la editorial Patria, es decir, hasta los años 90. Si bien este edificio fue construido en plena Revolución Mexicana, se observa que en las actividades de ocio en el centro del país no se vieron alteradas, pues al revisar estos documentos que se presentan en la diapositiva, como son los avisos de ocasión de la época, muestran la gran cantidad de actividades de los cinematógrafos, teatros y la publicidad que se le daba al edificio para ser ocupado por diversas actividades. Aquí, bueno, se observan pues esta hoja de 1917, pues la cantidad de cines que había en la época y teatros, ¿no? Y pues toda la publicidad que había en el entorno, pues como competencia también. Y cabe señalar que también dentro de los cines o espacios que se ocupaban como cines, pues no duraban mucho tiempo. Cabe mencionar que para la exhibición de los cinematógrafos desde su llegada al país y hasta la segunda década del siglo XX, se ocupaban espacios adaptados y en algunos casos los mismos teatros. Asimismo, también se construyen edificios para este fin. Sin embargo, es evidente la particularidad arquitectónica entre estos edificios con el Palacio Blanco. El Palacio Blanco es el edificio Uruguay número 25 que se encuentra del lado derecho. Los otros son edificios que se construyeron en la época y que pues la mayoría, bueno, uno solo que es el cine rojo, salón rojo, perdón, que pues está en la construcción, pero ya no con ese mismo funcionamiento y los otros dos edificios. Bueno, el Olimpia, bueno, cambió radicalmente, el edificio existe, pero pues ya con otras funciones. Y el Cine Granat, que pues en realidad ese desapareció. En esta planta arquitectónica presento este edificio, donde se observa que cuenta con un frente de 11 metros de ancho por 40 metros de profundidad y cuenta con 5 niveles. A través de los años han sido modificados los entrepisos y se ha añadido concreto, losas de concreto, perdón, así como la reestructuración del mismo, el cual tal vez se llevó esta reestructuración en los años 80. Aquí se presenta también un croquis del sistema constructivo del piso, el cual es a base de bóvedas de ladrillo y vigas de acero, rellenos de tesontle con un furme de concreto pobre. Y un detalle del barandal de las escaleras. Sí, esto es como darle un panorama pues, del edificio como tal, ¿no? Siendo que el tema principal
y haciendo un poco el resumen de esta investigación, donde el surgimiento del Palacio Blanco en los primeros años del siglo XX respondió a las necesidades sociales y económicas del sitio, derivado de la peculiaridad del área donde se construyó, es decir, un espacio estrecho y largo, siendo quizá la razón por lo que el Palacio Blanco se desenvolvió hacia varios niveles arriba, generando un edificio multifuncional. A partir de esto, observamos las nuevas dinámicas de actividad diversas en un solo edificio, donde el principal personaje, que fue la sala de cine, y el cambio arquitectónico de los nuevos edificios que dieron lugar a las edificaciones para la proyección del cinematógrafo, que a su vez nos abre la puerta para una serie de cuestionamientos a través del estudio del inmueble en su contexto urbano específico. Se analiza la relación entre las dinámicas sociales y actividades de organización arquitectónica del edificio multifuncional para lograr un mejor entendimiento del origen del objeto arquitectónico y de esta forma proponer una manera de aprovechamiento que asegure la conservación de este edificio. Identificar las características sociales y arquitectónicas que determinaron el uso de salones y los llamados palacios dentro del giro de cines en el contexto del cinematógrafo y cómo se derivó a un edificio construido ex profeso para las actividades simultáneas del ocio. Así como comprender el papel de los ingenieros civiles de las aportaciones arquitectónicas tanto en diseño como innovación constructiva en la arquitectura de la Ciudad de México durante las primeras décadas del siglo XX. De igual forma, la profundización de los estudios de este edificio nos brindarán un mejor entendimiento y la comprensión de su desarrollo y evolución de los primeros 10 años, lo cual nos permitirá tener una visión del contexto cultural, aportando a una toma de decisiones de conservación patrimoniales orientadas al respecto de un contexto histórico, arquitectónico y social, y que tenga como resultado una reflexión que nos lleva a la valorización del cine Palacio Blanco. Pues bien, como mencioné anteriormente, este edificio, bueno, perdón, me estoy adelantando. Yo llevo, como ya concluí el cuarto semestre y estoy en el sistema parcial, bueno, me estoy tomando un poco más de tiempo para esta investigación, pero bueno, de alguna manera yo ya cuento con un índice y con los siguientes apartados, lo que es la construcción de la Ciudad de México y la modernidad de las tecnologías, el acero en la construcción de los edificios de gran altura, los estilos y técnicas de los edificios a inicios del siglo XX, el inicio del cine en México, el cine como centro de diversión pública, los primeros salones de proyecciones en la Ciudad de México, la arquitectura de los primeros cines de la Ciudad de México, el Palacio Blanco y el desarrollo del cine a finales de la Revolución, el desarrollo del cine de la Revolución y su influencia en la arquitectura y pues el Palacio Blanco como tal. La arquitectura multifuncional para las actividades de ocio, donde abarco la sociedad de los primeros años del siglo XX, la nueva arquitectura para una sociedad polarizada y nuevos usos y adaptaciones del Palacio Blanco. Como pues conclusión o resumen, y ya había mencionado que este edificio le pertenece a la UNAM desde el año, a la UAM desde el año 2000, y que afortunadamente en 1910, en el año 2019 se realizaron una serie de trabajos de mantenimiento para evitar que el agua se introdujera en el interior, ya que ha sido su mayor problema, pues no se ha ocupado al momento por lo mismo que no está en condiciones. Pero tengo entendido que la difusión cultural de la UAM quiere ocupar este edificio como un centro cultural. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Recordemos que podemos al final tener algunas preguntas en el chat en cuanto al tema de nuestra compañera. Y damos paso a José Enrique Torres Rangel con el tema reconstrucción histórica del templo del Hospital de Indios de la ciudad de Yuriria, Guanajuato. José Enrique Torres es arquitecto por la Universidad de Guanajuato en el 2008,
maestría en restauración de sitios y monumentos del 2021 al 2023. Trabaja como arquitecto independiente. En el año 2022 realizó una conservación y remodelación en una casa del año 1945 en el Centro Histórico de Yuriria. Actualmente apoya al INA Guanajuato y al Colegio El Buen Consejo para la supervisión externa de la restauración y colocación de la cruz atrial en el templo del hospital. Damos paso a su participación. Tenemos que ver si sí está, porque creo que no está conectado. Podemos continuar con el siguiente participante, que es Nubia Gutiérrez. Novia, ¿estás por aquí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te Voy vamos a a tener que presentar adelantar. ¿Está bien, Novia? ¿No tienes problema? No, sin problema. Claro que Ah, sí. mil Bueno, gracias. voy a presentar a Nubia con su tema. Ella es Nubia Gutiérrez Sánchez. Su tema es la militarización de la fe, jerarquía eclesiástica versus ordenanza militar, siglo XIX en México. Nubia estudió la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2005 al 2020 trabajó en diferentes despachos de arquitectura, como MKN Arquitectos de Arquitectura, del Amor Arquitectos, desempeñándose como arquitecta proyectista. Actualmente tiene el honor y el privilegio de ser estudiante de tiempo completo en la maestría de restauración del patrimonio arquitectónico en el posgrado de arquitectura en la Universidad Nacional de México, Autónoma de México. Orgullosamente, UNAM. Damos paso a su participación. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, mi nombre es Nubia Gutiérrez Sánchez. Actualmente estoy estudiando, terminé el segundo semestre de la maestría en restauración del patrimonio y bueno, pasé a tercer semestre. Mi tutor es el doctor Alejandro Villalobos Pérez. Y bueno, pues mi tema de investigación lo cambió un poquito. Espero que no haya mucho problema. Pues constantemente estamos pues reinventando los temas y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi tema es la militarización de la fe, los conventos cuartel siglo XIX en México, y bueno, el caso de estudio es el exconvento del Carmen en Atlisco, en Puebla. El exconvento del Carmen en Atlisco, a ver, permítame un segundito, la voy a hacer un poquito más grande. Esta es aquí. Bueno, pues fue fundado en 1589 por religiosos carmelitas, quienes vivieron primero en unas casas que les fueron donadas. La construcción del convento y templo se efectuó ya cuando las circunstancias económicas lo permitieron, entre 1600 y 1620. Este año fue dedicado al templo. En 1853 los religiosos fueron exclaustrados, su archivo y biblioteca desaparecieron, y en 1857 sus bienes fueron vendidos. La iglesia fue despojada de sus obras de arte y el convento convertido en cuartel. Hoy está abandonado y en ruinas porque debido a los sismos del 2017 presentaron fracturas en las bóvedas del templo. El templo, bueno, todavía en 1975 servía como depósito de forrajes del ejército. Y bueno, pues está incluido en la declaratoria de zona de monumentos históricos de la ciudad de Atlisco, en el estado de Puebla, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 27 de mayo de 1988. El exconvento del Carmen en Atlisco es una muestra del legado carmelita. Este edificio pues refleja tanto las necesidades religiosas de los creyentes como las contribuciones arquitectónicas de la Orden de los Descalzos durante los primeros 50 años del siglo XVII en la región. Aunque no está documentado, se presume fue concebido y construido por el arquitecto y alarife Fray Andrés de San Miguel, quien también tuvo a cargo otros edificios conventuales carmelitas, como el Colegio de San Ángel, el Santo Desierto de Coajimalpa. Y bueno, pues sobre la vida y trabajo del fraile carmelita, arquitecto y alarife Fray Andrés de San Miguel, pues podemos afirmar que poseía profundos conocimientos en técnicas de arquitectura e ingeniería, que desempeñaron un papel fundamental en la edificación de este patrimonio. Fray Andrés de San Miguel también se destaca como el único tratadística de arquitectura novohispana. Y bueno,
Empezamos con nuestro tema, que lo pusimos como militarización de la fe de los conventos cuartel, siglo XIX en México, el caso del ex convento del Carmen en Atlisco, y bueno, pues empezamos con esto de que con la caída de la capital del Imperio Mexica, se consolida la presencia europea en la tierra firme continental, resultado de la fuerza de ataque indígena y la supremacía de técnicas militares y armamento desconocidos en América. Sin embargo, bueno, pues la conquista espiritual fue aún más significativa en un grupo social cuya religiosidad era dominada de su organización social y económica. Los invasores europeos, con sus aliados de habla náhuatl, pretenden suplantar los cultos ancestrales a través de la demolición de los templos paganos, construyendo en su lugar todo un cúmulo de edificaciones religiosas vinculadas tanto a las órdenes mendicantes como a las recientemente reformadas cultos seculares. Los religiosos se dan a la tarea de evangelización, conservando su propia fe dentro de la más rígida regla. Desde el punto de vista arquitectónico, se edificaron y se adaptaron espacios con resonancia a la cultura precedente. Se erigieron auténticos monumentos que a su vez coadyuvaron para la difusión de los sacramentos en su lenguaje original. Tomando como base el territorio conquistado por Hernán Cortés, las órdenes religiosas extendieron sus labores misionales, estableciéndose en lugares lejanos con relativa seguridad. Las primeras órdenes que llegaron a México son los agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas y mercedarios. Y bueno, pues por supuesto los carmelitas. En el siglo XIX, México experimentó un periodo de convulsión política y social que también afectó a las instituciones religiosas. Durante esta época se produjo una interesante convergencia entre la fe y el ámbito militar, manifestada a través de la militarización de algunos conventos, o sea, que fueron convertidos en cuarteles de tropas. La guerra de independencia y los conflictos posteriores, como la intervención extranjera y la guerra civil, generaron una necesidad imperante de establecer bases militares estratégicas en todo el país. En este contexto, algunos conventos pasaron a ser utilizados como cuarteles militares debido a su ubicación estratégica, tamaño y resistencia arquitectónica. La militarización de estos conventos conllevó consecuencias significativas en la vida religiosa y las comunidades circundantes. Los espacios sagrados que antes eran dedicados a la oración y a la contemplación religiosa se transformaron en escenarios de actividad militar y estratégica. La convivencia entre los soldados y los religiosos que aún habitaban algunos conventos generó tensiones y conflictos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, la conversión de los conventos al régimen castrense afectó la práctica y difusión de la fe en la religión. La presencia de soldados y actividades militares en estos espacios sagrados pudo influir en la percepción de la religión y debilitar la autoridad moral de las instituciones religiosas. A pesar de los desafíos que planteó la militarización de la fe en los conventos, también se puede identificar algunos aspectos positivos, bueno, pero eso ya también es parte de la investigación. Bueno, pues el objetivo de este trabajo de investigación es descubrir mediante métodos analíticos la transformación de los objetos arquitectónicos que inicialmente estaban destinados a actividades religiosas y posteriormente fueron utilizados con fines militares en el siglo XIX. Se centrará especialmente en el caso del ex convento del Carmen en Atlisco, Puebla, y en otros recintos mendicantes y seculares que también fueron adaptados para usos castrenses. La investigación sobre las bases teóricas y conceptuales empleadas en la edificación del convento carmelita en Atlisco, Puebla, durante el periodo del virreinato y su posterior transformación en cuartel de tropa contribuirá a valorar su importancia histórica y su permanencia durante el siglo XIX en México. Los conventos y monasterios desempeñaron diferentes roles, incluyendo el de cuarteles de tropas en algunos casos durante la Guerra de Independencia de México. Muchos de estos edificios también religiosos fueron utilizados como puntos estratégicos para albergar las fuerzas militares insurgentes. Bueno, es relevante mencionar que aunque algunos conventos fueron utilizados como cuarteles de tropas en el siglo XIX, no todos tuvieron esta función. Algunos continuaron siendo lugares de culto religioso, mientras que otros fueron abandonados o, bueno, sufrieron diferentes daños. La historia y utilización de cada convento específico variaron según el contexto local y las circunstancias históricas particulares. Bueno, pues en general los conventos en México han tenido un papel significativo en la historia del país.
siendo centros religiosos, educativos y culturales durante la época del Virreinato español y en algunos casos cumpliendo funciones militares en momentos de conflicto como la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana. Bueno, pues esas ya son otras cosas, pero bueno, también es importante decirles que, bueno, se busca proporcionar una breve explicación sobre quiénes eran los frailes carmelitas, sus características principales y cómo vivían dentro de los conventos, con el fin de comprender los espacios arquitectónicos que dieron origen a su estilo de vida. En este sentido, se indagará en fuentes documentales y materiales para determinar el motivo o la razón por la cual algunos conventos se destinaron para alojar cuarteles de tropa, posiblemente como consecuencia de la aplicación de la ley Lerdo. Bueno, también es interesante destacar que existe similitud entre los hábitos de vida cotidiana entre los monjes y militares, y remontándose a las tempranas épocas del Renacimiento europeo, esto ha dado lugar a géneros arquitectónicos que comparten elementos comunes, como por ejemplo los dormitorios, comedores, caballerizas, corrales, atrios y plazas de armas. Aunque en la Nueva España esta situación no se verificó en las mismas proporciones y la aplicación de la ley Lerdo permitió que las instalaciones religiosas del enclaustramiento fueran adecuadas para el encuartelamiento. Esto resultó beneficioso para los órganos colaterales militarizados que el Estado requería para garantizar sus intereses. Bueno, aquí tengo un índice de contenido de lo que sería mi contenido temático. Brevemente, bueno, pues tengo una introducción, antecedentes, los objetivos generales, particulares, la hipótesis de investigación. En el capítulo primero estoy exponiendo la jerarquía eclesiástica de la Orden de los Carmelitas, explicando quiénes son, por qué surgen, de dónde se instalaron, la estricta observancia de la Orden Carmelita, los Carmelitas en México. En el capítulo segundo estoy considerando la militarización de México del siglo XIX, el México independiente y el naciente ejército mexicano. Bueno, pues capítulo tercero, principales causas de las transmutaciones de los conventos a cuartel de tropas. En manejar la ley de desamortización, la aplicación de las leyes de desamortización y consecuencias de la ley de desamortización. En el capítulo cuarto, pues tenemos los conventos cuartel en México, que del siglo XIX, y los principales conventos del cuartel en México del siglo XIX, las transmutaciones arquitectónicas y espaciales de los llamados conventos cuartel en el siglo XIX, creo que se me duplicó un poquito, un análisis tipológico, relación benéfica para la vida del cuartel y principales motivaciones para que los edificios religiosos duraran más tiempo siendo cuartel que convento. Y bueno, pues la jerarquía eclesiástica contra la ordenanza militar del siglo XIX lo estoy contemplando como un capítulo. Bueno, pues el problema de investigación sería discutir la suplantación de la jerarquía eclesiástica por la ordenanza militar en los edificios religiosos del siglo XIX en México. Como preguntas de investigación, tengo la investigación, bueno, tiene como eje la ocupación de los edificios conventuales como cuarteles de tropa. Y bueno, pues sería como preguntas de investigación, ¿cuál fue el motivo, la razón para que algunos conventos se destinaran para alojar cuarteles de tropa? ¿Qué tanto y de qué manera la ubicación geográfica jugaba un papel estratégico en su ocupación por parte de los militares? ¿Fue la arquitectura carmelita del siglo XVII, por su geometría y obra, un lugar benéfico para los órganos colaterales militarizados que el Estado previó para la garantía e integridad de sus intereses? ¿Es la vida claustral equiparable a la vida en el cuartel? Hay instalaciones religiosas, conventos que duraron más tiempo siendo cuartel que convento. Y bueno, ¿qué motivó que ciertos edificios religiosos, conventos, se transmutaran en cuarteles de tropa? ¿Qué motivó que ciertos edificios religiosos duraron más tiempo siendo cuartel que convento? Bueno, creo que ya la había puesto. Y bueno, pues como hipótesis de investigación, tengo... A ver, un segundito. Se me fue un poco. Bueno, pues por otra parte, la similitud de hábitos en la vida cotidiana
entre los monjes y el ejército, en las tempranas épocas del Renacimiento europeo, hacen que los géneros arquitectónicos dispongan de factores comunes, dormitorios, comedores. Ay, no sé, espera. A ver, por otra parte, la similitud de hábitos en la vida cotidiana de monjes y militares desde las tempranas épocas del Renacimiento europeo hacen que los géneros arquitectónicos dispongan de factores comunes, dormitorios, comedores, caballerizas, corrales, atrios y plazas de armas, espacios abiertos, colectivos, plazas frontales y de armas. Es una situación que no tiene verificativo en las mismas proporciones en la Nueva España, por lo que con la aplicación de la ley Lerdo, las instalaciones religiosas de enclaustramiento resultaron benéficas para el encuartelamiento y, bueno, pues como que resultaron de una relativa idoneidad. Objetivos generales: identificar y documentar las características formales y espaciales de la arquitectura de la primera mitad del siglo XVII en Atlisco mediante un estudio de los manuscritos de Fray Andrés de San Miguel, establecer criterios de investigación, análisis y conservación de los bienes muebles culturales que conforman el acervo patrimonial histórico de nuestra nación, así como su relación con otros edificios conventuales que se transmutaron en cuarteles de tropas en el siglo XIX. Y bueno, pues como objetivos específicos es comprender los alcances formales y estructurales, geometría de la arquitectura carmelita en Atlisco para establecer Nubia, una relación. ¿Perdón? quedan 2 minutos de participación para poder continuar con todos. Bueno, para finalizar, bueno, les pongo aquí las instalaciones religiosas que usaban para el enclaustramiento, que resultaron benéficas para el encuartelamiento. Principales conventos cuartel en México del siglo XIX. Tenemos el convento de San Francisco en la Ciudad de México. Este icónico convento franciscano fue convertido en cuartel militar durante la Guerra de Independencia en México, específicamente durante el sitio de la ciudad en 1821. El convento de Santo Domingo, Oaxaca, durante la intervención francesa en México, 1862-1867, este antiguo convento dominico fue utilizado como cuartel militar para las fuerzas invasoras. El convento de San Agustín en Puebla, durante la batalla de Puebla en 1862, este convento agustino se convirtió en un cuartel para el ejército mexicano que defendía la ciudad contra las fuerzas francesas. Otro convento que fue transmutado en un cuartel de tropas de San Francisco, Guadalajara. Este convento franciscano de la ciudad de Guadalajara fue utilizado como cuartel durante diferentes etapas del siglo XIX, incluyendo la Guerra de Independencia y la intervención francesa, el convento de San Felipe. Y bueno, ahí están unos cuantos ejemplos. Y bueno, en eso se dirige mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nubia, por tu participación. Pueden ir dejando unos comentarios aquí en el chat y vamos a presentar a nuestro compañero José Enrique Torres con el tema reconstrucción histórica del Templo del Hospital de Indios de la ciudad de Yuriria, Guanajuato. Él es arquitecto por la Universidad de Guanajuato en el 2008, maestría en restauración de sitios y monumentos del 2021 al 2023, trabaja como arquitecto independiente. En el año 2022 realizó una conservación y remodelación de una casa del año 1945 en el Centro Histórico de Yuriria y actualmente apoya al INA Guanajuato y al Colegio El Buen Consejo para la supervisión externa de la restauración y colocación de la cruz atrial en el templo del hospital. Damos inicio a su presentación. Hola, Enrique, ¿nos Enrique Torres. escuchas? Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Hola, buenas tardes. estoy tratando de compartir la La pantalla. pantalla, perdón. Ok. Listo, se ve la pantalla. Solo falta proyectar. Ah, excelente. ¿Sí la logran ver? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Torres Rangel. Aunque no se ve Estoy... como presentación, Enrique, se ve nada no sé. más como desde el PowerPoint.
pero Ya la no puse se ve la pantalla completa. No sé la por puse qué. como presentación. A ver, Sí, permítame. pero quién sabe por qué no salió. ¿Tienes Sí, dos? no ¿Ya sale? sale. No. Ah, qué caray, qué caray. ¿Tienes Ya lo dos tengo aquí como... pantallas o tienes una? Un monitor. Tengo una. Qué raro. Eh, bueno, pues es que sí, vemos que le picas, pero no se pone como presentación. No sé por qué. Pero si te lo quieres echar así, está bien también, ¿eh? De acuerdo. Sí, acá sí lo estoy viendo como presentación. Disculpa. Bueno, me lo voy a echar así. Mi tema es la reconstrucción histórica del Hospital de Indios y la propuesta de intervención de su templo en la ciudad de Yuriria. Soy alumno del cuarto semestre de la maestría en restauración por parte de la Universidad de Guanajuato. Mi avance de investigación en estos puntos va a un 50%, 55%. De la mayor problemática que me he enfrentado al momento de hacer mi investigación es, hay muy poca documentación acerca del vestigio del Hospital de Indios y de la evolución arquitectónica del templo. Entonces, he estado batallando bastante, pero ya en la zona de Michoacán he encontrado algo de información referente sobre todo al tema de las guataperas, de todas las ordenanzas de Vasco de Quiroga que vienen impresas en el tema. A continuación expongo un índice del cual en el cual estoy trabajando acerca de todo el marco teórico de Yuriria Púndaro y esa frontera purépecha chichimeca que se le conoce, enfocándome en esta presentación me voy a enfocar precisamente en explicar el tema de Yuriria Púndaro, su importancia geográfica, el Plan Guanajuato, la última referencia como una modificación tanto al patrimonio y al entorno histórico del hospital. Dentro de mis objetivos generales es cómo fue el Hospital de Indios en su origen, cómo influyó el Hospital de Indios en el desarrollo urbano de Yuriria Púndaro, la pintura mural que existe al interior. Ya hay zonas en las cuales se presentan ya humedades y están se muestran la pintura original. Entonces sería interesante ver cuál es la pintura mural en su origen. Entre los objetivos particulares es la reconstrucción arquitectónica del Hospital de Indios, basándonos en las guataperas purépechas. Un poquito de los antecedentes históricos de Yuriria, como mencionaba hace un momento, Yuriria es parte importante en cuanto a esa frontera, tanto chichimeca, purépecha, Enrique, perdón. disculpa, no se están pasando las diapositivas. Qué caray, qué caray. Ahora sí, ahora sí lo vemos. De acuerdo, permítame. ¿Así se ve bien? Así se ve bien. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, continuando con lo de los antecedentes históricos de Yuriria, el cómo la provincia de Yuriria es muy importante en cuanto a la frontera chichimeca-purépecha, sobre todo por el tema de su fundación, corresponde a una de las primeras comunidades, villas españolas. Incluso la importancia es tal que ahí hubo un corregimiento en el cual cuando se fundaron las primeras minas en el territorio de Guanajuato, ahí fueron a registrarse. Ok, hablando un poquito del tema de la cosmovisión, tanto purépecha, cristiana, se me hace muy, muy interesante el cómo los antiguos habitantes del territorio de Yuriria Púndaro, junto con los agustinos, traen esta misma cosmovisión y esta misma característica en cuanto a buscar el asentamiento en el agua, los cerros, la agricultura. Si podemos observar dónde se encuentra tanto el templo del hospital, el exconvento de Yuriria y la fundación original, que es en las faldas del cráter de Yuriria, todo está cercano al agua, a manantiales existentes, perdón. Aquí podemos ver una imagen del lago cráter de Yuriria, en el cual originalmente se tenía establecido el levantar el exconvento de Yuriria.
Actualmente se ubican los cimientos, se pueden observar recorriendo el perímetro de La Joya, pero ya una vez que Fray Diego de Chávez, nuestro fundador, logró conseguir los terrenos donde actualmente se encuentra el exconvento, fue cuando se trasladó, pero siempre teniendo esta cosmovisión, esta simbiosis entre el hombre, el agua y los cerros. Aquí podemos observar cómo hago esta caracterización entre los purépechas y la cosmovisión agustina, esa liga entre el agua, los cerros y la agricultura. En esta imagen histórica podemos observar cómo en el territorio donde se estableció el Hospital de Indios de la ciudad de Yuriria se localizaba frente a un antiguo manantial. Ese manantial, derivado de las reformas que surgieron posteriores al Plan Guanajuato de Torres Landa en la década de los 60, fue cuando se eliminó y actualmente ahí se localiza el mercado municipal. Un poquito de los antecedentes urbanísticos de Yuriria y el por qué, entre mis hipótesis, es fundamental tanto el Hospital de Indios y el templo del hospital, junto con su atrio, estoy basándome de acuerdo a la cronología, las ordenanzas de Santa Fe de Granada de 1526, una base militar de Hipódamo de Mileto, en el cual se estableció esta retícula urbana, tomando en cuenta uno de los siguientes puntos, que es tener la agua cercana al sitio urbano, elegir lugares libres para poblar. Yuriria Púndaro era un territorio purépecha disperso, entonces con las reducciones y las congregaciones fue que al momento de establecer la primera cruz atrial de 1538 y a su vez el templo del hospital, fue cuando se empezó a urbanizar el territorio de Yuriria Púndaro, dividiéndose en 4 barrios importantes: el barrio de Santa María, barrio de San Andrés, el barrio de La Joya y el barrio de San Pablo. Posteriormente a ello ya llegarían las nuevas leyes de Indias de 1542, cuando ya se estructura, ya con Felipe II, ponen todas esas características urbanas que actualmente el centro histórico de Yuriria posee. Aquí podemos ver un poquito de las características que se tomaron en ese entonces por parte de los agustinos, de acuerdo a las ordenanzas de Santa Fe de Granada, para la concepción urbanística de Yuriria, tomando en cuenta y en consideración un punto fundamental, que es el atrio del antiguo hospital. Una de las, ya al momento de que estuve haciendo los levantamientos arquitectónicos del hospital, me di cuenta que tienen una concepción tratadística de acuerdo a de Vitruvio, en el cual se basa con este ordenamiento sinfónico, dividiéndolo en un diapasón, 4/1 en cuanto a la proporción con respecto a su fachada. Entonces, todas estas vienen en el libro segundo de Vitruvio en cuanto a las armonías musicales. Entonces, a partir de ahí surge mi hipótesis de cómo se conformó desde los tratadistas la concepción tanto urbana y en específico el templo del hospital. Ya posteriormente a ello, las últimas modificaciones en cuanto al desarrollo urbano de Yuriria Púndaro fue pueblo de indios de 1539 hasta 1825. Ya posteriormente, de 1825 a 1914, fue villa. Ok, aquí estamos viendo más o menos un modelo hospital-pueblo, o llamado los famosos hospitalitos, siguiendo las ordenanzas de Vasco de Quiroga. Esto me surgió a raíz, ya estudiando un poquito la teoría de todas las ordenanzas de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga fundó 3 hospitales pueblo, pero a partir de Tiripitío, ya cuando Fray Diego de Chávez sale a esta frontera chichimeca, purépecha, en la zona de Yuriria Púndaro, se trae el modelo hospital pueblo, o los llamados hospitalitos, que son todas estas guataperas y que siguen con todos los cánones de los hospitales pueblos de Vasco de Quiroga. Entonces, esta es una pequeña reconstrucción histórica que hasta el momento he logrado hacer respecto a cómo estaba en un origen la zona del hospital.
¿En qué me baso? Sobre todo, actualmente en Yuriria existe solo una cruz atrial, en la cual se ubicaba en el centro propiamente del atrio del hospital, del templo del hospital. La otra, la cruz atrial del ex convento, se encontraba en los antiguos estanques de la Huerta Agustina. Ya posterior a las reformas de construcción de unas canchas de usos múltiples, desapareció la cruz. No he encontrado información exacta de dónde se encuentra. Entonces, la única cruz que tiene ese carácter, ese arte tequitqui y todo, cómo se sirvió todo ese espacio hospitalario para tanto la evangelización y la educación de los naturales en el territorio de Yuriria Púndaro. Aquí podemos ver una imagen de la cruz atrial. Actualmente se está apoyando en la restauración de la cruz, pero con esos elementos tequitqui, de cómo sirven esos elementos y esos espacios atriales para tanto la educación, las costumbres, la evangelización del pueblo de Yuriria. Esta es una de las imágenes actuales de cómo se encuentra el espacio de lo que era el atrio. Actualmente es un colegio particular de primaria. Podemos ver ahí los vestigios de la barda atrial y el cómo actualmente todas las casas habitación ya se adosaron a la barda perimetral. Esto derivado de lo que le comentaba del plan Torres Landa de 1960. Ya en lo urbano, la ubicación del templo del hospital de indios de Yuriria se encuentra en el centro histórico, justo al lado del exconvento de lo que fue la huerta de los agustinos. Aquí hay una historia muy curiosa en la cual Fray Diego de Chávez no pudo establecer el ex convento junto al Hospital de Indios, como se venía manejando en toda la zona lacustre, en la zona de Michoacán, por lo mismo de que este terreno les pertenecía a un particular que se rehusó a vender. Fue una de las anécdotas que Basalenque menciona en sus crónicas michoacanas. Esta es una imagen del estado actual del frontispicio del templo del hospital. Su última intervención de restauración fue en el año de 1940, pues ya prácticamente no se ha hecho, y fue al interior en cuanto a la fachada, sino no se ha realizado ninguna. Estoy aquí hablando un poquito del Plan Guanajuato de 1961, que fue la última intervención que alteró drásticamente la morfología de todo ese atrio, de todo el conjunto del Hospital de Indios y del templo del hospital. Aquí muchos de los terrenos se les cedieron a particulares para fomentar tanto la modernización y el higienismo en los centros históricos, específicamente en Yuriria. Aquí a continuación voy a Enrique, pasar... Sí, perdón. disculpa, faltan solo 2 minutos para poder cumplir con los 15 minutos de De acuerdo. participación. Sí, gracias. Voy a pasar rápidamente algunas imágenes del centro histórico y actualmente este es el acceso que quedan para el atrio del templo del hospital. Actualmente estoy ya desarrollando la propuesta de intervención. Únicamente ahorita he analizado el exterior en cuanto a la propuesta del frontispicio de la fachada del templo y estoy siguiendo la teoría tanto de Leopoldo Torres Balbas y Camilo Boitio. Aquí en esta parte es rescatar esa reminiscencia del antiguo atrio a manera de una barda atrial, pero con motivos vegetales para liberar el espacio y que ya, por ejemplo, los estudiantes no deterioren la fachada. Estas serán unas imágenes del interior que estoy trabajando en estos momentos y la bibliografía. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora pasamos a los comentarios de nuestros comentaristas, el doctor y la maestra. Sí, tal vez puede comenzar el doctor Alejandro. ¿Se encuentra aquí?
O podemos pasar con la maestra María Pilar Vargas Salazar. No sé, vi al doctor conectado, pero no lo visualizo ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vi al doctor conectado, pero no sé si se salió o no. Pero si quieren, digamos, adecuarnos a los tiempos, comienzo para que no Sí, tengamos claro. Muchas retraso. gracias. Adelante, Pilar, gracias. De acuerdo. Primero, agradecer la instancia, agradecer a las diversas instituciones por la segunda invitación a este coloquio. Creo que es una súper buena oportunidad para que no solo conozcamos nosotros como maestros los proyectos de investigación que cada uno realiza, sino que para que ustedes mismos logren la interacción y logren esta capacidad de comunicarse, ¿no? Y que sepamos en tiempo real qué está pasando en la academia. Me gustaría también quizás tener la oportunidad también de ya, digamos, ver consolidado este tercer coloquio a manera nacional, invitarlos de una manera internacional también a realizarlo con Chile. Podemos abrir las instancias y eso sería muy, muy bueno para ver las distintas conceptualizaciones, ¿no?, que tenemos sobre el patrimonio cultural. Me gustaría felicitarlos a las tres y a Enrique el cuarto por la presentación de cada tema. Son todos temas e inmuebles muy, muy interesantes. Para quedarnos con los tiempos, Yael, es un tema muy interesante y el objeto de estudio máximo, ¿no? Me quedan bastantes dudas sobre la creación de este inmueble y de esta alberca. No sé si lograste averiguar o yo lo pasé, algún arquitecto, algún ingeniero, creador, constructor, que haya diseñado y en el tiempo que se construyó. Yo creo que hay que tomar estas, digamos, faltas de investigación o falta de información como un potencial y potenciarlo quizás con estudiar casos análogos, ¿no? Justamente está enlazado completamente con el tema de Nubia, perdón, con el tema que también trata el agua, y que habla del Fray de San Miguel, ¿no? También podría ser un antecedente sobre la construcción de los conventos, ¿no? A lo mejor podrías apoyarte como un caso análogo o visualizar la figura de este Fray de San Miguel para ver alguna investigación que haya. La mayoría del archivo del Fray de San Miguel está en una universidad en Texas, entonces tienen una muy buena investigación sobre él, ¿no? También llegó a Guanajuato, entonces también hay, los compañeros de la Universidad de Guanajuato también tienen bastante información sobre este tratadista, ¿no? Y todo su repertorio. Es súper interesante esta materialización del agua que logras conjuntar. Me saltan las dudas también cómo llegaba el circuito del agua. Si vamos a hablar de que solo existe una alberca, ¿cómo se alimenta esta alberca, no? Habría que ampliar un poquito más, hacer un zoom y ver desde dónde están estos circuitos del agua para ver cómo digamos, cómo se entrelaza, ¿no? Lo mismo. Cómo se entrelaza también el edificio con la actividad social. Y me queda también bastante como cuestionamientos de para quién se realiza, digamos, este desarrollo virtual, ¿no? Encuentro súper interesante que se tomen estas herramientas digitales, pero ¿cuál es el fin de generar estas recreaciones o reconstrucciones virtuales? Llevamos bastante tiempo tratando de conservar y restaurar, ¿no?, los inmuebles, pero todavía no tenemos como la visualización quizás de conservar estos archivos digitales, cómo se van a difundir, para quién va a servir, cuál va a ser su almacenamiento. Ya no se almacenan discos de 3 media, tampoco se almacena en CD. ¿Cómo va a ser el tipo de almacenamiento? Si es esta, digamos, la forma o la herramienta en que se quiere visualizar un tipo de intervención del patrimonio cultural. Por lo demás, es una investigación súper interesante. Entonces te llamo a seguir. Es inédita, no tienes información y eso es un potencial maravilloso. Xochitl,
la arquitectura multifuncional para las actividades del ocio. Tienes digamos, la mayoría o por no decir todos, ¿cómo se llama? Los proyectos y las investigaciones, las veo muy avanzadas en el desarrollo ejecutivo, ¿no? En lo técnico, en el edificio. Me falta un poco entender los por qué, los argumentos, para qué se realizan todas estas instancias que no sean solo como académicas, ¿no? Que tengamos un mayor desarrollo quizás como de los límites teóricos. Xóchitl, me interesa entender un poco también esto, cómo se define la materialización del ocio para vincularlo directamente solo con el objeto de que es un cine, ¿no? Me faltaría como esa instancia. Y me pregunto y me cuestiono si es valorizar o revalorizar el cine, ¿no? Si ya dejó de tener su uso como cine, entonces, ¿de qué concepto podríamos estar hablando? Si es una valorización o una revalorización. Según el estado actual, lo vemos que está, digamos, bastante deteriorado, entonces me confunde si es una valorización o una revalorización. Para Nubia Gutiérrez, me falta un poco de orden en el discurso. A veces como que me perdí en esto de entender un poco desde el origen y pasar por el objeto de investigación, los objetivos, la hipótesis. Me confundió un poco. Sería bueno tener un poco más de orden en el discurso. Y lo mismo, ¿qué se pretende con la investigación? ¿Para quién sería, cuál es la intervención o sería solo el estudio de esta transformación de los espacios? O también va con lo social, con la ocupación. Hablabas mucho de las similitudes de los monjes y los militares. ¿En qué momento esto, digamos, interviene en el desarrollo de la investigación? Me preocupa también esto de la delimitación. Al final nos mostraste nos nombraste 5 ejemplos de conventos que tienen esta, digamos, doble uso. Sería el estudio, el análisis de cada espacio de estos 5 conventos, bastante, digamos, se visualiza, se generaliza bastante la investigación. Entonces también habría que un poco delimitar. Y pasando a Enrique, es una sorpresa después de el resumen que nos llegó, era bastante, digamos, básico. Fue digamos, Se le apagó el micrófono, maestra. ¿Aló? Ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Se vuelve a escuchar? Cuidaría la redacción, la ortografía. Qué bueno que también ahora en el título aparece una reconstrucción histórica del Hospitalito y una propuesta de intervención, ya se ven ambas cosas. Creo que no alcancé a ver el índice ni tampoco los objetivos porque, digamos, tuviste problemas con la pantalla, pero no sé si el título o el tema se reflejó finalmente en los objetivos y se refleja finalmente como en el índice, ¿no? Es interesante esto de los antecedentes históricos urbanos vinculados directamente al objeto de estudio, pero también si vas a hablar de la reconstrucción histórica del inmueble, deberíamos poner atención directamente en buscar más información o reconstrucción histórica urbanística, cambiar, vinculado al objeto de estudio, ¿no? Me encanta esto de cómo va desarrollándose el tema, te felicito, creo que avanzaste un montón. Y seguir este desarrollo del hospital y pueblo en las similitudes con Vasco de Quiroga. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones y retroalimentación. Nos gustaría dar la palabra al doctor Alejandro Jiménez y si nos puede hacer el amable favor de ceñirse a los 5 minutos para la retroalimentación de los participantes, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias. He estado teniendo problemas con el internet, entonces ahorita voy a estar sin la cámara. Y bueno, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, Yael, no voy a hablar mucho sobre ella, hay conflicto de interés, somos de la misma institución y yo soy su director. Bueno, solamente aclarar que los alumnos del IPN que se presentan en este evento académico, todos son de primer semestre, estamos
están estrenándose, es una novatada en este tipo de eventos, como dentro de esta institución. Algunos de ellos ya han tenido estudios previos respecto a la conservación. Pero bueno, en el caso de él, pues ella es nueva en este tipo de eventos, acaba de concluir su primer semestre, es la primera generación, y bueno, como decía, pues hay conflicto de interés y no quiero hablar mucho sobre ello. Somos de la misma institución y aparte soy su director de tesis. Yo creo no sería correcto hablar sobre su trabajo. Sobre el caso de Xochitl, pues es muy interesante. Los trabajos presentados son diversos. También los semestres de los cuales proceden los trabajos también son diversos. Xochitl nos decía que ya es de cuarto semestre, un trabajo que ya está en su fase conclusiva. Si hay detalles, como lo mencionó la doctora, que bueno, sí hay que cuidar, cuestiones de redacción, por ahí tal vez errores de dedo por ahí se van, por ahí sí eran notorios, pero bueno, yendo hacia la propuesta, pues yo creo que es un caso muy interesante. Yo creo en la parte conclusiva sí habría que destacar las cualidades del edificio. eh, por qué se escogió este edificio y cuál es su relevancia para la conservación y particularmente para la historia de la arquitectura. O sea, es un edificio que marca una transición tecnológica y también en la manera de vivir, que queda manifiesto en la vida diaria de las personas. A muchos no les interesa la arquitectura de ocio, o sea, es algo efímero. Bueno, curiosamente está entrelazado también con otro de los temas que nos, que nos presentaron, pero bueno, la arquitectura se va adaptando, se va transformando conforme va pasando el tiempo y conforme se van modificando las actividades de la sociedad. Entonces, pues yo creo, marca este edificio un momento específico. Curiosamente, después vendrán más edificios donde se ve que esta adaptación es más óptima, como los cines teatro y después los cines. Eh, Como decía, es un periodo de transición, o sea, no se le ve en el exterior esta fisonomía que tienen los cines, incluso la apariencia del propio edificio manifiesta esa etapa de transición, un edificio donde se adapta para esta nueva expresión que era el cine y para poder presentar, para poder proyectarlo. Pero ya después vendrán espacios que también marcan una transición. La manera en que la gente se entretenía a través del teatro. Y después vendrán los teatros cines, que también son edificios de transición, pero lo es aún más, queda aún más marcado. Y yo creo ahí está uno de los porqués este edificio tiene una relevancia histórica para la historia de la arquitectura, para la historia de la ciudad, y obviamente por qué es relevante estudiar este edificio. Entonces, también falta quizás, es muy poco el tiempo. Yo creo que a todos les faltó el tiempo para poder ver más acerca de los temas. Pero bueno, sí, ¿qué se va a hacer con este edificio? ¿Cuál será la propuesta? Aunque sea brevemente, pues, hubiera querido verlo, pero bueno, a lo mejor no hubo el tiempo. Y también ofrezco una disculpa, estuvo muy intermitente mi internet, estuvo lloviendo por acá, entonces no pude apreciar completamente todas las exposiciones. Pero bueno, entonces pues yo creo falta esto obviamente se entiende que está en esta fase conclusiva este trabajo y habrá que encontrar esas conclusiones que sean contundentes respecto al trabajo. En el caso de Nubia, también un caso interesante,
pues yo creo habría que ampliar el panorama acerca de diversos edificios que fueron adaptados como cuarteles y después aterrizar particularmente en los conventos y después específicamente en el caso de estudio o en la orden al cual está ligado el caso de estudio. Yo creo sí coincido en que hay ciertas similitudes. No es casual el que se hayan elegido estos edificios. Yo creo hay ciertas actividades que son comunes entre el ejército y las órdenes conventuales. Eh, bueno, yo creo, aunque todavía le falta al trabajo, todavía le falta para concluir los estudios, yo creo esto podría notarse como parte de esbozos de futuras conclusiones. Pero bueno, este, algo importante es cómo repercute en la arquitectura, qué adaptaciones se hicieron en la arquitectura. No sé si ya haya algo avanzado sobre esto o si queda pendiente, pero específicamente ciertos espacios que se hayan adaptado para este uso como cuarteles militares. Y bueno, por último, como decía, son muy amplios. Podríamos hablar mucho sobre cada uno de los temas presentados. En último caso, hablar sobre el caso de José Enrique. Pues bueno, sí, yo creo también habría que ser más amplio. Yo creo también por tiempo no se pudo exponer esto. Sí vi el resumen y bueno, de manera breve se expuso en la presentación acerca del contexto ideológico, también el contexto social. Yo creo que es muy importante. ¿Por qué se adopta este modelo de los hospitales? Y Vasco Aycorra, pues ya lo mencionaste, es importantísimo. ¿Cuáles son los contextos de la ciudad hospital de la Ciudad de México, de Santa Fe? ¿Cuáles fueron las características propias que tuvieron en Michoacán y particularmente del caso de estudio? Se está enfocando principalmente, como se pudo observar, el levantamiento y la propuesta, yo creo, de intervención en el templo, pero sí yo creo habría que ampliar más, ver los espacios y también, como decía, el concepto ideológico y cómo se refleja esto a nivel del conjunto del hospital. Sí se nos habla de la ciudad, yo creo es importante, se habla acerca de la tratarística, yo creo también es muy importante. Tal vez no estoy tan de acuerdo en la manera que se aborda Vitruvio. De manera parcial estoy de acuerdo, pero yo creo habría que ampliarlo a otros tratadistas. Y bueno, pues, pues sí, yo creo habría que ampliar la visión, del contexto sociohistórico. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por su retroalimentación. Ya viene la siguiente mesa y solo queda agradecer a todos por su asistencia, a los expositores por participar y dar a conocer sus temas de investigación tan interesantes. También a los comentaristas que amablemente nos retroalimentaron con su experiencia, y le damos la despedida a esta segunda parte de la mesa del conocimiento histórico, fundamento para la conservación. Sigue la mesa de reflexiones en torno a la rehabilitación de edificios y conjuntos patrimoniales, que modera Oscar Mesa y comentan la maestra Mariana Nagora Ancona y el doctor Carlos Montejo Pantoja. Muchas gracias. Gracias, Lau, por tu moderación. Muchas gracias por tu tiempo y por todo tu empeño. Bueno, pues pasaremos entonces con Oscar. ¿Andas por ahí? Te mando